Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Hablemos de Genética. Y bueno, siguiendo con el vídeo anterior, que estábamos hablando de infertilidad, sus causas y cuáles eran los estudios apropiados para ello, vamos a seguir por ahí hoy y vamos a recordar brevemente las causas de la infertilidad. Ya hablamos también que la infertilidad puede ser tanto por factor femenino como por factor masculino, combinadas o bien de factor desconocido. En el caso de las mujeres ya hablamos que podía ser debida a una edad superior a 35 más o menos, porque tengan algún problema en ovarios, trompas de falopio, por supuesto por cuestiones ambientales y por cuestiones genéticas, en este caso ambos participantes. Pero hoy quiero hacer hincapié en un poco la estrella de la infertilidad en el factor masculino, y esto es los espermatozoides. Como siempre me voy a ayudar de algunas diapositivas, que lo que quiero con esto hacer es fijar algún concepto. En el caso de los hombres, pues es prácticamente lo mismo que en mujeres por problemas morfológicos, ambientales, pero casi siempre eso se traduce en que los espermatozoides están alterados o están en poca cantidad, poca movilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa célula, que es estrictamente masculina, evidentemente, pues es en la que hoy vamos a fijarnos un poco y explicar cosas sobre ella. De forma general, como ya os dije, los estudios cuando hay una infertilidad deben hacerse en la pareja y los morfológicos pasan por ecografías y los bioquímicos por estudios hormonales y sobre todo y en los hombres hacer un espermiograma o seminograma. Vamos a hablar un poco del espermatozoide y os voy a contar un poco sobre él. Bueno, el espermatozoide es una célula, la única que tiene movilidad en el cuerpo humano. Evidentemente es exclusivamente masculina y está, como veis en la diapositiva, está formada por una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola es la que le hace hacer ese movimiento que tiene que ir hacia el óvulo para fecundarlo. Lo importante aquí es una cosa, que en la cabeza está el núcleo del espermatozoide. El núcleo del espermatozoide es el que lleva los cromosomas o el ADN y los cromosomas, que luego van a ser transferidos a su descendiente. Como ya sabéis, y si no os lo recuerdo, en un bebé 50% procede del padre y el 50% procede de la madre, genéticamente hablando. Entonces, ese 50% lo lleva el núcleo del espermatozoide, que está en la cabeza del espermatozoide, valga la redundancia. Bueno, pues que sepáis que ese núcleo debe llevar la mitad de la dotación genética humana, es decir, 23 cromosomas, y que es el que determina el sexo, porque hay espermatozoides con un cromosoma X y otros espermatozoides con un cromosoma Y. Estamos hablando en términos de estructura, muy brevemente la he comentado porque el espermatozoide, como he dicho, es complejo, pero para que sepáis un poco cuál es la visualización normal de un espermatozoide: cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué vemos en un espermiograma? Bueno, ahora os voy a dar un consejo. Cuando una pareja tiene infertilidad, evidentemente, y se va a cada uno de los especialistas para valorarla, se empieza con muchas pruebas. Pues mi consejo es que empecéis con un espermiograma. El espermiograma es el reflejo de la infertilidad o fertilidad de un hombre. Por lo tanto, independientemente de que hagáis otro tipo de estudios y de análisis, haced un espermiograma. Es una técnica sencilla, es barata y por lo menos se descarta si es una causa, un factor masculino. Porque cualquier problema que pueda tener un hombre desde el punto de vista de fertilidad se va a reflejar en su semen, se va a reflejar en los espermatozoides. Por lo tanto, entramos a ver qué es un espermiograma. Bueno, pues un espermiograma, como os muestro también en la diapositiva, es un estudio en semen. Evidentemente se obtiene a través de un eyaculado normal de cualquier día. Eso se lleva al laboratorio y en el laboratorio se hace una valoración de los espermatozoides, evidentemente según unos parámetros de referencia que están internacionalmente aceptados. En este espermiograma lo primero que hay que mirar es la concentración, es decir, cuántos espermatozoides hay por mililitro de muestra, qué movilidad tienen. En este caso, la movilidad espermática puede tener 3 grados.
La movilidad progresiva, es decir, se mueven en línea recta y van hacia un objetivo que es el óvulo, se mueven con una movilidad no progresiva, es decir, van bandeando pero no tienen una dirección fija, y los que son inmóviles, esos pueden estar muertos pero desde luego no van a ir hacia el objetivo. La movilidad también está establecida en un mayor de un 30%, tiene que ser para que sea un semen normal. Y la morfología, el espermatozoide, como habéis visto antes, tiene una estructura muy característica. La cabeza tiene que tener unas medidas, el cuerpo tiene que tener otras aproximadamente y la cola otras. Cualquier alteración con respecto a esas medidas de referencia se considera una anomalía morfológica. Y luego otro parámetro que ya no se estudia generalmente en un espermiograma básico es la calidad, que luego hablaremos un poquito más. Dicho esto, cualquier alteración de uno o más parámetros en el semen puede ser una causa de infertilidad masculina, y en función de lo que veamos en el laboratorio, bueno, pues luego el andrólogo será el que vea si hay posibilidad de tratamiento o qué otras circunstancias se les pueden ofrecer, pues, a esa pareja y a ese hombre en concreto. Como os he dicho antes, quería hacer un hincapié en la calidad espermática, porque evidentemente el espermiograma básico lo que mira es la concentración, morfología y movilidad, pero no está viendo la capacidad fecundante que tiene el espermatozoide. Las técnicas de calidad espermática lo que analizan es eso, la capacidad fecundante o las anomalías genéticas que se pueden dar conjuntamente también. Bueno, en la capacidad fecundante lo que hacemos es una recuperación de espermatozoides móviles, es decir, simulamos en el laboratorio cómo ese semen, esos espermatozoides de ese hombre en concreto, transitan por la vagina, digamos, para llegar a su objetivo, y en este caso lo hacemos in vitro, evidentemente, para ver cómo se recuperan. Esto quiere decir que solo aquellos que sean capaces de recuperarse van a alcanzar su objetivo. En este caso hay veces que hay un buenísimo semen, unas cantidades extraordinarias o muy buenas, y resulta que el REM lo tienen bajo. Es importante analizar estos parámetros para ver eso, la capacidad fecundante. Por otro lado, y como hemos hablado también antes, el núcleo del espermatozoide es donde reside el ADN, los cromosomas, los que van a pasar, los que son heredados por los hijos, los descendientes, pero evidentemente están dentro del espermatozoide. No lo vemos haciendo un estudio básico. Lo que tenemos que hacer es aplicar técnicas, como pongo en la fotografía, para valorar alteraciones genéticas. Las dos técnicas que se están utilizando últimamente con más frecuencia para valorar estos parámetros son la hibridación in situ fluorescente, que determina la dotación cromosómica. Si veis en la diapositiva que os pongo, los núcleos que están en azul son espermatozoides, y veis unos puntos que son los que nos dicen qué cantidad de cromosomas tiene ese espermatozoide. ¿Qué quiere decir con esto? Si un espermatozoide tiene más de 23 cromosomas o menos de 23 cromosomas, es un espermatozoide anómalo. Y aunque tuviera capacidad fecundante, pues posiblemente no podría generar un embrión viable. Esa es una de las técnicas que se utiliza, y la otra es la fragmentación del ADN, que en la diapositiva está con unos núcleos como en morado. Bueno, pues la fragmentación de ADN quiere decir que en el propio cuerpo, de la propia cabeza del espermatozoide, ese ADN se concentra de una manera se empaqueta tanto que es incapaz de salir de esa cabeza y producir la fecundación. Por lo tanto, una de las técnicas que se utiliza también es esta fragmentación. Con estos parámetros derivados del espermiograma básico y de los estudios de calidad, pues podemos tener una foto bastante exacta de cuál es el grado de fertilidad de este hombre, y con ello pues tomar las medidas oportunas. Su andrólogo en este caso pues tendría que hacer, si han salido anómalos, evidentemente algunas pruebas adicionales, y valorar la posibilidad de algún tratamiento, o esto ya es cuestión de también valorarlo junto con la pareja.
Y esto es todo por hoy. Yo creo que os he contado una de las cosas que creía conveniente que supierais, porque es interesante, que es una prueba muy sencilla y al alcance de todos, se hace en la mayoría de laboratorios especializados, evidentemente, y por tanto pues nosotros lo hacemos también, por supuesto. Así que nada, os animo a valorar la fertilidad de los hombres, que es importante también. Hasta otro día y bueno, nos vemos aquí.